Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Hoy estamos listos para estudiar la palabra de Dios y reflexionar en nuestro estudio acerca de la lección que estamos estudiando en esta semana, que nos habla acerca de motivados por la esperanza. En ese día se dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Por favor, acompáñenme en oración. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, en esta oportunidad, Señor, por el privilegio de reflexionar en tu palabra. Bendícenos al hacerlo, guíanos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, hoy nos corresponde hablar acerca de un gran personaje dentro del movimiento adventista del séptimo día, y me refiero a Guillermo o William Miller. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar, y con su Biblia en mano, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, uno con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Leamos Isaías 28, 9 y 10, Proverbios 8, 8 y 9, Juan 16, 13 y 2 Pedro 1, 19 al 21. Y la pregunta que vamos a responder al leer estos textos es: ¿qué principios de interpretación bíblica encontramos en estos pasajes? Isaías 28, 9 y 10 dice: ¿a quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados, a los recién destetados? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Justas son todas las razones de mi boca, nada hay en ellas perverso ni torcido. Todas son claras para el que entiende y rectas para los que han hallado sabiduría. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. 2 Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo sabed o entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, a medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia, la palabra de Dios. Buscaba como quien busca un tesoro escondido, y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Él abordó las profecías con la misma diligencia del estudio de la Biblia que había hecho con los demás pasajes bíblicos. Leamos ahora Daniel 1:17, 2:45, 1 Pedro 1:10 y 11 y Apocalipsis 1 al 3. ¿Qué nos enseñan estos pasajes bíblicos acerca de la interpretación de las profecías? Ahora, Daniel 1:17 dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en Daniel 2:45 leemos: de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro,
El gran Dios del cielo ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y 1 Pedro 1, 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 10 y 11. Y Apocalipsis 1, 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos los profetas de las cosas que han de suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, los símbolos proféticos no están rodeados de misterio. La profecía no es una profecía apocalíptica, misteriosa, secreta. No, todo ha sido revelado. Y esto fue lo que encontró William Miller. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso no nos dio en su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. Nuevamente, el concepto, la Biblia es su propio intérprete. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Las bestias representadas en Daniel 7, 17 y 23 representan reyes o reinos. El viento representa destrucción, de acuerdo a Jeremías 49, 36. Las aguas representan pueblos y naciones, Apocalipsis 17, 5. La mujer representa a la iglesia, de acuerdo a Jeremías 6, 12, Efesios 5, 22 al 23. Y las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se dan en lenguaje simbólico, en el que un día profético representa un año literal, de acuerdo a Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación profética, quedó sorprendido con descubrir respecto a lo que él creía era el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es tan importante para nosotros, para nuestra fe, entender correctamente el simbolismo profético? En este caso, mis hermanos, hablando acerca de William Miller, tenemos que entender que este caballero hizo un gran aporte a la iglesia, especialmente al movimiento. En ese entonces no era la iglesia adventista, pero era un movimiento adventista porque creían en la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, basado en las palabras de Isaías 28, 9 y 10, Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete. Comenzando desde Génesis, estudió todo pasaje bíblico. Si su sentido no era claro, entonces buscaba solución en algún otro pasaje de la Biblia. Y de esta manera el Espíritu Santo fue iluminando su mente y su corazón. De esta forma llegó a los pasajes proféticos y descubrió que el mismo principio había que aplicarse. Así que estos principios aplicados, entonces fue donde Miller quedó sorprendido. Que las bestias representan reinos, que los vientos representan destrucción, que las aguas representan muchedumbres, que las mujeres representan iglesias y que los días no son literales sino días proféticos. Estos a su vez se convierten en literales. El tiempo profético entonces es importante porque, mis hermanos, aquí encontramos entonces algo interesante. Dios siempre ha dado a su pueblo la luz de su palabra. Ahora a nosotros nos corresponde hacer lo mismo que hizo William Miller, estudiar la palabra de Dios asiduamente y entonces pedirle al Señor que nos ayude para seguir el ejemplo
de estos pioneros de la obra del adventismo. Que Dios nos ayude y que podamos seguir este principio de interpretación que usó William Miller. Un principio de que la Biblia se interpreta a sí mismo, de que los pasajes oscuros se interpretan, se alumbran o se esclarecen con los pasajes más claros. Que si una cosa no se entiende aquí, puedo ir al otro lugar para que lo aclare. Gracias al Señor por su grande amor y su Espíritu Santo en la interpretación, en la iluminación de nuestras mentes para la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por la vida de Guillermo Miller. Bendice grandemente, Señor, a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor, que hoy seguimos el mismo ejemplo de William Miller. Sé con nosotros y bendícenos en este día. Bendice a todos los que estudiamos tu palabra y sé con cada uno, en cada momento, en cada circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.